Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Azul Cervantes. Y pues bueno, el día de hoy estoy muy contento. Estamos en mi programa, su programa Sueños a la Libertad, en la mejor televisora Chen TV. El día de hoy tengo un invitado súper especial que para mí es el indicado para poder hablar del tema del cual vamos a hablar el día de hoy, que es de muchísima importancia saber, porque muchos no lo conocen, muchos piensan que a lo mejor el derecho penal o la terminación penal es algo sencillo y no, es muy complicado. Entonces, qué mejor él, que es experto en eso, ya que es activista y abogado, que si yo me pongo a decir su currículum, ahorita es demasiado. Entonces, le doy la bienvenida al licenciado José Humberto Pérez Espinosa. Y pues bueno, el día de hoy, como usted bien lo sabe, se estrena Sueños Trans la Libertad. Y pues bueno, usted que nos puede venir a decir el día de hoy, que nos pueda presentar un poco de su trayectoria. Antes que nada, Cristian, agradecer a Chen TV que me permita este espacio poder platicar contigo. Y creo que al entrar vi unas frases muy elocuentes que creo que son muy prácticas para ti, que has llegado donde estás porque te has juntado con triunfadores en un camino tan difícil después de las experiencias vividas. Y sí agradecerte, yo creo que el tema del sistema penal acusatorio y su fracaso no es nada en el caso del derecho penal. Luego lo relacionan a las personas que detienen, a las personas que están en una prisión, pero el derecho penal tiene que ver con la libertad, tiene que ver con el respeto, la seguridad de la sociedad, que las sociedades vivan tranquilas, en paz, puedan tener la libertad para desarrollar todas las capacidades que el ser humano tiene. Y es importante que la gente sepa por qué ese sistema penal acusatorio fracasó. Ok, perfecto. Bueno, pues aquí el licenciado José Humberto Pérez Espinosa, como se los acabo de mencionar, muy independiente de que es abogado, es activista de lo que es Frente Mexiquense, de una vivienda digna y decorosa, si no me equivoco, y también presunción de inocencia de derechos humanos, que quien no la conoce, la verdad, el cual apoya a los falsos culpables, que es un tema muy extenso, porque por mucho que digan que no existe, claro que existen. ¿Usted qué nos puede decir de ese tema de los falsos culpables, licenciado? Bueno, el problema es que el sistema penal acusatorio inicia precisamente con la reforma del 18 de junio del 2008. No voy a usar muchos tecnicismos, porque nosotros llegamos tarde a un sistema de corte adversarial, en donde México venía padeciendo de graves violaciones a los derechos humanos por todo lo que fue la represión en México, que la conocemos, y que se quiso transitar a un nuevo sistema, el cual fracasó, porque la importancia o el eje central de un sistema de corte acusatorio es que los delitos se investiguen, que la sociedad tenga certeza que los operadores de justicia, que son ministerios públicos, peritos, policías, abogados, defensores públicos, jueces, magistrados y ministros, verdaderamente sean operadores de un sistema que le garantice a la sociedad que las personas que están ahí son idóneas y que los procesos en cuanto a las personas que infringen la ley se van a investigar, a castigar, pero también a proteger a los que son inocentes, que son los que no lo son en México, porque ese sistema se pervirtió y en lugar de mejorar todo un proceso de justicia penal, ahora tenemos en México que el sistema penal es sinónimo de fabricación de delitos. Así es. Bueno, y bueno, también él es uno de los principales promoventes de la ley de la amnistía. Nos puede decir esa parte, bueno, muchos no conocieron la ley de amnistía del artículo cuarto, ¿no lo pudiera explicar para que sepan qué es la amnistía? La amnistía es una reforma que hacemos en el Estado de México que debe de atender a las leyes surgen para poder explicar lo que está pasando. Si una reforma constitucional se llevó a cabo y no se cumplió, pues va a haber efectos que la sociedad tenga en cualquiera etapas de las materias del derecho, y en el caso del sistema penal, la ley de amnistía para la situación del Estado de México era revisar aquellos casos de personas que no cometieron las conductas y que se les permitiera tener la libertad, ¿no? Que esas penas fueran extintas, que se extinguieran y que se les diera la libertad. Una de las partes que no se ha querido explorar es que la amnistía no es más que una facultad constitucional. ¿Por qué? Porque desde 1857, después de que intervino Napoleón, nuestra república, muchos de los hombres que se sublevaron, entre ellos Juárez y Porfirio Díaz, sobre todo Porfirio Díaz, él fue amnistiado. Y él fue como pudo recuperar su propiedad de la Noria
y otras propiedades que tenía. Entonces, esa figura se transfiguró para la Constitución de 1917 porque también dejaron ese artículo redactado porque había insurgentes o grupos que todavía se seguían alzando una vez que ya la Constitución se había establecido y se les dejaba esa posibilidad de poder amnistiarse, entregar las armas y y quitarles todos los procesos penales porque ya se había constituido un Estado con la Constitución de 1917. Esos artículos de la Constitución, para el caso del Estado de México, que es el 61 fracción 38 romano y 37 fracción 2 de la Constitución Federal, no han tenido reformas. Entonces, lo que no han querido someterse a un escrutinio, los que fueron los que instalaron el sistema, que fue el viejo régimen y el régimen que se quiere constituir, es que se revise quiénes de los órganos del Estado fracasaron, fueron todos. Y entonces lo que nosotros hacemos en la ley de amnistía es que haya un artículo 4 para delitos que no son tan graves y para casos que son vulnerables y que pueden amnistiarse para que puedan obtener la libertad. En el caso de la ley de amnistía, en su artículo 16, 17 y 18, se le da la facultad de lo que hablé de la Constitución a una comisión especial que va a tener que investigar, que va a tener que analizar y revisar qué delitos se cometieron y quiénes no. Por eso la comisión especial es muy importante porque va a tener facultades de investigación como se le dotó desde el inicio, pero ahora con la reforma que obtuvimos el 9 de abril del 2026 se crea un grupo de expertos, que eso es muy interesante porque ese grupo de expertos podrá evaluar quién sí es inocente y quién no ante un fracaso. Y que nosotros tendríamos que replicar esa figura de amnistía para otros estados y para la federación, para que mucha gente que está privada de la libertad, porque los falsos culpables es una realidad en México, y con eso te quiero comentar, ¿no? Y también al público que la ley de amnistía, nuestra lucha, ya está posicionada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y próximamente tendremos una visita de trabajo o visita in loco, porque van a revisar dos casos muy importantes en México, los penales, como fuente de graves violaciones de los derechos humanos, de corrupción y donde el 40% de los delitos se siguen cometiendo, y el problema de la fabricación de los delitos. Muy bien. Bueno, entonces ese tema que nos habla, y tanto es el artículo 4 como para la amnistía de alto impacto, que es artículo 16, 17 y 18. Y 18, sí. Y yo chequé en sus redes sociales que fue a la ONU. ¿Cómo le fue a la ONU? ¿Qué fue a presentar hasta allá sobre el tema de los falsos culpables? Bueno, el problema de la presencia de nuestro movimiento de presunción de inocencia y Frente Mexiquense es que teníamos que, ante la ausencia de justicia en el Estado mexicano, tú puedes recurrir a los organismos internacionales. El problema de los derechos humanos, por decirlo así, tiene un problema de regionalización y la ONU es el órgano rector que tiene un órgano especial para derechos humanos cuya sede está en Suiza, pero que para poder tú reclamar violaciones del Estado mexicano ante cualquier ciudadano es la Comisión Interamericana. Entonces nosotros primeramente llegamos a la Comisión Interamericana para poder exponer el caso de cómo se fabrican delitos y las graves violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Me recuerdo que no se había tocado el caso mexicano por mucho tiempo y tuvimos una reunión temática. ¿Qué es esto? La reunión temática es que grupos de activistas o colectivos pueden pedir una audiencia temática en las sesiones que te da la Comisión Interamericana. Es como el periodo de sesiones de los diputados que tienen fechas. En la Comisión Interamericana puede tener 3 o 4 fechas. Nosotros siempre vamos en las fechas de febrero a marzo. Pero como yo no tenía visa y ya era la urgencia de posicionar el tema de los falsos culpables para que el Estado mexicano dé una respuesta, se hizo una reunión virtual a distancia. Y entonces en la 187 asamblea logramos posicionar el tema de los falsos culpables. Ya son 3 reuniones que tenemos en la Comisión Interamericana y eso nos permitió ir al Comité de los Derechos Humanos a Suiza, que es de la ONU. Y ahí yo me sorprendí mucho porque fuimos muy bien recibidos. La red Décadas contra la Impunidad, que ellos acaban de ganar una sentencia en la Corte Interamericana y son nuestros abogados interamericanos, del conocimiento que tenían de nuestro movimiento en materia de vivienda y en materia de lo que es en lo que fui la figura, que casi no me gusta decirlo porque luego dicen que es muy pretencioso, el haber sido el 47 preso político que fue liberado,
porque nosotros fuimos los que descubrimos el famoso cártel inmobiliario, nosotros lo descubrimos desde el 2009, ¿no? No es verdad que el cártel inmobiliario haya nacido aquí en la Benito Juárez, nació como un problema de una política de Estado que llevó al Estado mexicano a tener un financiamiento que fue todo basado en la corrupción de casi 1.300.000.000.000 de pesos. Entonces manejamos dos tipos de derechos, los DESCA, que son los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales que tienen que ver con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y el famoso Pacto de los Derechos Civiles, que ese es el pacto que tiene que ver más con las libertades. Y entonces la Comisión Interamericana tiene dos relatorías, la comisión, el relator para México, que ve todo tipo de violaciones a derechos humanos, y el específico, que es la relatoría de los DESCA, que se llama REDESCA. El relator de REDESCA es un relator con el cual también ya tenemos contacto y estamos por resolver el problema de la vivienda a partir de una serie de recomendaciones y análisis que habrá de dar en los próximos meses el relator para la vivienda digna y decorosa. Entonces, los derechos humanos nos permitió, y esta lucha, pues no puedo negar que yo le agradezco mucho a mis compañeros del Frente Mexiquense, a los de Presunción de Inocencia, que nos ha permitido que el movimiento tenga un posicionamiento en lo que se llaman los tratados internacionales, en defensa de los derechos humanos. Es decir, en la Constitución están los tratados internacionales, pero tú tienes que ubicar a qué organismo internacional corresponde los tratados que México ha firmado en materia de derechos humanos. Ok. Bueno, pues bueno, el día de hoy también acudió desde muy temprano a una marcha, una movilización que se hizo aquí en Ciudad de México, también por falsos culpables de mujeres. ¿Qué nos puede decir de ese tema? Mira, el problema de las mujeres es algo muy, muy grave y aquí quiero decirle a los que nos escuchan, que están viendo esta entrevista, que es muy lamentable que la legislación de género, de la violencia de género a las mujeres, se olvida en las cárceles. Y también a los derechos de los grupos vulnerables no existen los derechos humanos. Como que la perspectiva de género llegas a una prisión y ahí se pierde. En las cárceles de mujeres es muy duro ver que una mujer, y más una falsa culpable, es olvidada en los penales. Y cuando una mujer ha tenido matrimonio o ha adquirido una relación de pareja o tiene una relación de unión libre o de un concubinato y cuando se le ve inmiscuida en un proceso penal, es condenada por la familia, por la sociedad y por la propia pareja. A mí me tocó ver cómo se va olvidando el proceso de atención y en los penales existe una gran soledad y una gran desolación porque yo sí estoy convencido, y fíjate, esto lo viví mucho en el penal de Santiaguito y también en Ecatepec, hay muchas mujeres acusadas de secuestro que no son verdaderamente responsables de cometer ese ilícito. Y lo más triste es cuando los niños nacen en los penales, que las mujeres están privadas de su libertad y son madres que tienen derecho a hacerlo en cualquier lugar. El derecho a la infancia, que es un derecho supremo, ya resuelto por la Suprema Corte, no podría decir el número ni los tratados, pero también las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana, la Comisión y la Corte han resuelto esos derechos que son supremos, tampoco cuentan, ¿no? Es decir, la madre que tiene un hijo en una prisión, la prolongación de su vida o la forma de transfigurar su ser, sus sentimientos, su condición de mujer hacia un niño que traen a la vida, ambos no tienen esa tutela que el Estado mexicano se las debería de dar. Y se las debería de dar porque están en una condición de vulnerabilidad por estar privados de su libertad. Ok. Bueno, pues aquí en Presunción de Inocencia, ¿cuántos años tiene que ya lleva este movimiento? Presunción de Inocencia nació el 22 de enero del 1916. Ya nosotros vamos a cumplir 10 años. 10 años de este movimiento que ha sido de luchas, pues de gritos, de exigencia, obviamente todo pacíficamente, como lo marca la ley en este caso, el cual se pide justicia. Aquí se pide justicia porque existen realmente los falsos culpables en toda la extensión de la palabra, como ya bien lo acaba de decir el licenciado Humbertus, tanto hombres como mujeres, y lo peor que es en delitos pues de alto impacto, porque como usted lo acaba de mencionar ahorita, en los delitos en caso de mujeres de secuestro, o sea, dan sentencias enormes, y cuando realmente no tuvieron esa investigación adecuada, como ahorita usted bien lo dice, en la amnistía de alto impacto, eso es lo que van a hacer los especialistas, investigar
realmente si se cometió o no se cometió ese delito. Entonces, la verdad es un tema muy importante que todos deberían de saber. Y en Frente Mexiquense, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen ahí realmente? El Frente Mexiquense es un colectivo que decidió optar por ir a los tribunales constitucionalmente establecidos. Es decir, hoy el colectivismo debe fortalecer la lucha que pelee cualquier colectivo a través de la utilización de los instrumentos jurídicos, porque es como tú le puedes reclamar al Estado por qué no aplican tales o cuales garantías que están en la Carta Magna. El Frente Mexiquense se convirtió en una escuela de litigio contra los grandes poderosos de las hipotecarias. Y el Frente Mexiquense lo que demostró era que no se podía tener jueces a modo en problemas tan importantes que tienen la característica de ser derechos humanos, como la vivienda. Carlos Marx decía que, pues, que el hombre, después de comer, cazar, recolectar frutos, se fue a meter a las cuevas, porque fueron sus primeros hábitats, la primera necesidad de habitar, de protegerse del clima, de la noche, del día, de los animales. Es decir, la vivienda va muy aparejada a los seres humanos. Y entonces nosotros nos damos cuenta que el Frente Mexiquense lo único que adquirió fueron problemas, no viviendas, pero que en el problema de la vivienda lo primero que encontramos con avalúos que se hicieron eran casas sobrevaluadas a más del 50%, contratos en UDIs, que como se van actualizando los intereses y que el esquema es pagar a 22 años 80% de cada peso, 80 centavos o 90 centavos en intereses durante 18 años o 20 y los años posteriores a capital, lo que tendría que ser al revés. Yo creo que la hipoteca en México debería ser como en el mundo, un crédito que pudieras liquidarlo en 10 años. Entonces vimos que las viviendas eran impagables y decidimos iniciar un litigio civil porque estábamos de por medio de los contratos, pero aparejado tuvimos que hacer procedimientos administrativos, procedimientos de transparencia, porque a través de transparencia pedimos si ese conjunto habitacional se había autorizado o no, y nos dimos cuenta que la autorización las dio el gobierno del Estado de México para controlar las licencias de uso del suelo, porque ahí estaban creciendo de una manera horizontal, no vertical. Y en el caso de Benito Juárez es vertical, pero lo que el fraude se da para que las licencias de uso del suelo es que si puedes construir 4 niveles, no construyas 8 y construyeron 20, ¿no? Y en el Estado de México, las licencias las dio el Estado, el gobierno del Estado, lo cual demostramos que era inconstitucional, porque vimos que no se habían entregado las obras de urbanización, de agua potable, a drenaje y alcantarillado, y entonces se estaba violando el derecho humano a la vivienda, porque también la vivienda como DESCA, como un derecho económico, social, cultural y ambiental, no permite que no cuentes con infraestructura básica para vivir. Y entonces todo eso nos llevó a que el fracaso de la vivienda también se dio porque se hicieron en casas muy lejanas y se comenzaron a deshabitar, y entonces ahí nace el problema de la invasión de muchos grupos que después hicieron negocio y que hasta la fecha en el Estado de México Sí. era el número uno porque se deshabitaron muchas casas porque la gente dejó de vivir, porque no le era costoso venir cada 8 días, digo, todos los días a la escuela o al trabajo que estaba en la capital o en otras zonas de la ciudad del estado, de las ciudades del Estado de México. Y entonces nosotros comenzamos a ganar sentencias a los poderosos, pero no solo en la primera instancia, sino en la tercera instancia, que es el amparo directo. ¿Por qué? Por los presupuestos procesales que estaban ausentes en el procedimiento, falta de legitimidad, falta de personalidad, base constitutiva de la acción por falta de lugar de pago. Muchos de los procesos los ganamos y eso nos dio una credibilidad. Cuando llego a prisión, obviamente hago un esquema de defensa parecido a lo que es presunción de inocencia y derechos humanos, que tenemos que demostrar desde el juicio que el delito es construido. Pero como no hay operadores tampoco en la defensa de los que son acusados, pues el problema se complica porque también el proceso penal, como el proceso jurídico, es una escuela constante, porque los procesos se van desarrollando y todos vamos aprendiendo. Pero si unos pocos aprenden, los otros no aprenden, ¿no? O sea, Sí. eso es lo importante del derecho, ¿no? De que los abogados son la fuerza motriz que ponen a caminar todo el engranaje de un diseño constitucional, ¿no? En las diferentes, no sé si me explico, Sí, claro. en las diferentes materias de lo que es el derecho en México. Y en este caso, ¿qué pasa cuando son los desalojos ilegales? Cuando está todo en regla y el desalojo ilegal existe y llega de la nada. Bueno, el desalojo ilegal es un problema de fraude procesal. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, yo soy dueño de esa casa y no lo es.
y entonces llegan y hacen un procedimiento. Si la casa está desocupada, van y se meten y quieren legitimarlo. Y comienzan a establecer una serie de conductas que posteriormente, si tú eres dueño de esa casa y llegas, tú les dices, no, pues yo soy el dueño. Dice, no, nosotros somos los dueños. Hay otra figura del desalojo institucionalizado, que son los créditos hipotecarios donde por falta de vía no te pueden sacar. Y tienen resoluciones jurisdiccionales de tercera instancia que te dicen que la procedencia de la vía es no quiero hablar mucho tecnicismo, pero ¿qué encontramos? Que nos querían reclamar una hipoteca por medio de un juicio mercantil y la hipoteca es naturalmente civil. Entonces ganamos la improcedencia de la vía, entonces no nos pudieron quitar las casas. Y entonces mucha gente que dejó sus viviendas, llegaron los grupos y se quisieron meter, nosotros protegimos las viviendas. Pero a través de la corrupción de los jueces, comenzaron a simular actos jurídicos que de una u otra forma les llevaron a ejecutar las hipotecas, desalojando a las personas con toda una estructura de corrupción que son jueces, magistrados de segunda instancia, notarios públicos, servidores públicos del municipio, directores de las direcciones de desarrollo urbano, los directores de los operadores de agua, o sea, las ODAPAS o Operagua, ¿no? Y toda una estructura que hizo del despojo de la vivienda un gran negocio. Y entonces, como se convirtieron grupos muy poderosos, ya no solo eran sobre conjuntos habitacionales, sino que en el Estado de México y en otros estados se fueron por propiedades, terrenos, y uno de los que también fueron mucho víctimas de este tipo de delitos fueron la propiedad ejidal y comunal. Ok. Bueno, pues es un tema muy importante, el cual existe también los desalojos ilegales, como bien nos lo acaba de explicar el licenciado Humberto. Aquí yo tengo una pregunta para usted. ¿Desde dónde siente usted que empieza la fabricación de delito? ¿Desde la persona moral que miente para poder detener a una persona o desde los servidores públicos? Yo creo que el delito de los falsos culpables es un delito de servidores públicos porque se supone que el Ministerio Público, los peritos y los policías tuvieron una carrera ministerial, pericial y policial y posteriormente fueron al Centro de Control de Confianza. Y para poder ingresar, dice la Constitución, que no esté certificado no puede ingresar al sistema de justicia. Entonces automáticamente si a ti llega una persona y dice mi vecino no me cae, voy a poner un ejemplo, Sí, claro. Y lo acusan de violación, o le acusan de robo a casa habitación. Entonces el Ministerio Público, desde que van y le cuentan los hechos, él como profesional y como operador dice tú me estás mintiendo. ¿Sí? Y no necesariamente la investigación se tiene que desechar. La legislación te habla de una serie de pasos, si la desechas o no, si la integras o no. Aquí todos los delitos que se denuncian proceden y porque el proceso de la investigación, el proceso de la fabricación de los delitos es un delito que comienza con el Ministerio Público, el cual tiene mucho poder, porque hasta su figura está establecida en el artículo 21 constitucional. El Ministerio Público es el que realiza la investigación, no la realiza, te detienen de manera ilegal y entonces él cuadra todo lo que va a ser la posibilidad, porque atrás de que tú llegues al municipio, al Ministerio Público que te presenten o que tú lleves a presentar una denuncia, la característica en un gran porcentaje de la fabricación de los delitos son las detenciones ilegales. Okay. La detención ilegal es la madre de todo lo que va a ser la fabricación de un delito. Ok, bueno. Aquí, ¿qué consejo pudiera darle usted a los servidores públicos real, como usted lo acaba de mencionar, ¿no? Principalmente que hagan su trabajo porque están capacitados y estudiados para que no cualquier persona llegue y les mienta. El vecino me hizo esto o fulanito me hizo... ¿Qué es lo que usted les diría? Esto está mal, esto está bien, se tienen que basar a esto. Bueno, yo les diría a los servidores públicos que en materia de lo que es el sistema penal acusatorio deben de entender que no pueden seguir los criterios que les pide el fiscal o que les pide el gobernador o los intereses que le pidan el que se tenga que detener a una persona sin que haya cometido un delito. Después, pues no pueden integrar ustedes una carpeta porque saben que esa persona que no cometió un delito, lo único que van a hacer es destruir a una familia.
Pero eso tampoco lo pudieran hacer porque lo que yo les sugeriría es que ellos tendrían que exigir que se les aplicara su carrera ministerial, pericial y policial, que hubo mucho dinero, y que las exigencias de los servidores públicos también deben tener la ética que se forma de un abogado en la carrera. La carrera de Derecho es una de las carreras más bonitas. Yo, la verdad, volvería a ser abogado, porque el abogado debe ser un personaje que debe de tener, aparte de una cultura general, mucha ética y muchos principios, porque el derecho no te permite como disciplina, como ciencia, como teoría, como lo quieran ver, como una epistemología, no te permite el que tú deteriores la carrera por el simple hecho de recibir órdenes de fabricar delitos. Algo que yo le sugiero a los servidores públicos es que no pueden seguir sosteniendo ya tanta mentira, porque el proceso de la sociedad, si bien en estos 2 sexenios no quisieron revisar el sistema de justicia penal acusatorio, vemos que ya hay un nivel de conciencia que se viene acumulando. Ayer vi en Morelos que ya se presentó una segunda ley. La primera la presentó Octavio Martínez Vargas, que se tipifique el delito de fabricación de delitos. Ya ahorita ya lo siguieron otros. Aquí lo propuso un diputado, allá lo propuso un grupo de abogados yo creo que van a juntar todo lo que es el proceso de la iniciativa ciudadana para que puedan presentar ya como una ley. Y yo creo que eso sería también una presión de la sociedad, el que se legislara un tipo penal de fabricación de delitos. Y si no se capacitan, pues corren el riesgo de que entre más la conciencia y la fuente del derecho, que es la vida o la realidad, puedan alcanzarlos, porque definitivamente yo estoy convencido que si hicieran un examen en el centro, un examen y después el control de confianza, el 99.9% de ministerios públicos, policías y peritos del país lo reprobaría. Por eso la sugerencia es que ellos deben ser certificados y profesionalizados. Okay. Y con este cambio que se hizo en la Fiscalía, ¿cree que haya mucha diferencia de lo anterior a lo actual? ¿A la Fiscalía? Uh-huh. Bueno, no, nosotros consideramos que los cambios de las fiscalías no van a ser tan trascendentes si no se parte de que los fiscales no lleguen por favoritismo de ningún grupo político. El fiscal debe ser un personaje totalmente profesional e independiente de los intereses. Y lo estamos viendo con la reforma judicial. La reforma judicial nosotros esperamos que cuando menos tuvieran los magistrados, principalmente los de amparo, aunque no dejamos a los de juicio oral o a los de control, dejamos que pasara un tiempo. Y quiero decirte, Cristian, que yo me siento muy, muy frustrado hasta cierto punto, porque los amparos tú los haces totalmente con las jurisprudencias, sobre todo la del amparo 4-2022, que se llama el caso Netflix, que tiene 5 jurisprudencias que te permiten que no se sigan sentenciando como se sentencian en los juicios orales y los magistrados avalan o ratifican o confirman una segunda instancia, porque se supone que el dique de ese tipo de crecimiento espantoso de la fabricación deberían ser los tribunales colegiados de circuito, y ahora están emitiendo sentencias peores que las que se daban con las que se estaban dictando antes de que fuera la reforma judicial. Nosotros tenemos un marcador muy preciso de por qué se está dando esos fenómenos, ¿no? Lo único que están haciendo muchos magistrados actuales que fueron electos en la reforma de junio es reponer el procedimiento. Su secretario de estudio y cuenta le dice a los magistrados, ¿qué creen? La audiencia no se celebró hasta el día 10, pasaron el día 10. Okay. Y entonces como pasaron el día 10, no fue un solo juez, fueron muchos, porque los jueces tampoco funcionaron bien. Entonces hay que revisar el sistema. Entonces te reponen un amparo, cuando el amparo no tiene por qué tener una reposición. ¿Se da o no se da? Ok, bueno, pues como ustedes lo acaban de escuchar, este tema es muy extenso, lo que es el derecho penal y la diversidad. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias, licenciado José Humberto, por haber acudido el día de hoy. Las redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar? El público, ¿dónde lo puede encontrar? A mí me pueden encontrar en YouTube, en Humberto Prisionero de Conciencia, y Quién es quién en la amnistía en Facebook. Yo te agradezco, Cristian, y agradezco mucho a Chanel Canal y a ti, porque realmente me siento también distinguido que me hayas invitado a tu primer programa, y te deseo mucho éxito porque seguramente lo tendrás. Y al público pues también les pedimos que tenemos que seguir viendo el programa de Cristian. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues aquí hacerles una cordial invitación. Recuerden que todos los jueves, en punto de las 4 de la tarde, su programa Sueños tras la Libertad, en la mejor televisora, ¿dónde más? Chen TV.